días con todos. Mi nombre es Sara Natalia Niceto Blas y junto con mis compañeros vamos a presentar nuestra sustentación del proyecto sobre computadoras, microprocesadores y sistemas de interfaz. Este trabajo está dividido por 3 capítulos y en mi caso yo voy a desarrollar el capítulo 1 que trata sobre los 6 diseños de computadoras que utilizaron los microprocesadores de 8085 y 8086 o que pertenecen a su misma generación tecnológica. La intención de este capítulo es mostrar cómo eran estos equipos y qué características tenían y cuál fue su importancia dentro de la evolución de la computación personal. Así que, sin más, voy a empezar con el primer modelo. El Durango F85. La primera computadora es el Durango F85, presentada en 1978. Esta máquina es considerada una de las primeras computadoras portátiles, aunque lo digo entre comillas porque realmente era grande y pesada, comparado con lo que hoy conocemos como una laptop. En esta diapositiva se muestran sus características principales. Un procesador Intel 8085 A5 a 5 MHz, 64 KB de RAM, expandibles hasta 192 KB, pantalla monocromática de 9 pulgadas y usaba 2 disquetes flexibles como almacenamiento. Para la época, la Durango F85 fue un modelo llamativo, pero que combinaba todo en una sola unidad: pantalla, teclado, procesador y una memoria. A pesar de sus limitaciones, esta computadora permitió acercar a la computación a entornos un poco más móviles, y fue un paso importante hacia lo que luego se convirtió en la laptop moderna. También destacó por su estabilidad y por ser usada en oficinas, educación y sistemas administrativos, es decir, ayudó a que la computación comenzara a ser más accesible. La Sinclair SX Spectrum. Ahora pasamos a la Sinclair SX Spectrum, una de las más icónicas y una de mis favoritas por el impacto que tuvo. Fue lanzada en 1982 y es famosa por ser una de las primeras computadoras de 8 bits que ofrecía gráficos a color, algo totalmente innovador para este tiempo. Aunque su procesador no era 8085, sino un Zilog S80 a 3.5 MHz, pertenece a la misma generación de equipos personales que impulsaron los microprocesadores de 8 bits. En la diapositiva vemos que tenía resolución 256 por 192 píxeles, hasta 15 colores, versiones de 16, 48 y 128 KB de RAM, usaba cintas de cassette como almacenamiento. La SX Spectrum fue muy popular para videojuegos y para aprendizaje de programación. Marcó toda una generación de desarrolladores y se convirtió en un símbolo de la computación doméstica en Europa. Su bajo costo también permitió que muchísimas familias tuvieran su primera computadora en casa. La Amstrad PC 512. La tercera computadora es la Amstrad PC 512, introducida en 1986. A diferencia de las anteriores, esta ya es más orientada a oficinas y trabajo profesional. Es importante porque fue compatible con la arquitectura IBM PC, algo clave para su popularidad. Sus características principales incluyen un procesador Intel 8086 a 8 MHz, 512 KB de RAM, gráficos de hasta 16 colores y usaba el sistema operativo MS-DOS 3.2. Un detalle relevante es que permitió agregar tarjetas de expansión ISA, lo que ayudaba a mejorar sus capacidades de gráfico, puertos y almacenamiento. En resumen, fue una computadora muy compleja y completa, accesible y versátil para su época. Ayudó a estandarizar el uso de PCs en oficinas, educación y contabilidad. La Xerox Note-Taker es la cuarta computadora creada en 1976. Este modelo es fascinante porque no fue comercializado, pero aún así es considerado uno de los primeros diseños reales de una computadora portátil. La Note-Taker tenía un teclado completo integrado, un procesador de 8 bits, 8 KB de RAM y una pantalla de fósforo verde. Era un prototipo diseñado por PARC, el laboratorio más innovador de esa época. Aunque no llegó al mercado, introdujo la idea de una computadora compacta, con pantalla y teclado integrado, que se pudiera transportar. Este concepto influyó en muchos modelos posteriores, así que podemos considerarla un punto clave en la transición hacia laptops. La quinta computadora es la NCPC
8201, lanzada en 1982, una de las primeras laptops realmente funcionales y con éxito comercial. Este equipo sí se vendió ampliamente y fue muy popular entre los profesionales que necesitaban trabajar fuera de la oficina. Sus características incluyen un procesador Intel 8085 a 4 MHz, 64 KB de RAM, pantalla CRT monocromática de 5 pulgadas, compatible con MS-DOS, soporte para disquetes y cintas y una batería con duración de 4 horas, algo excelente para la época. Se usó bastante en periodismo, servicios técnicos, inventario y programación. Era ligera, resistente, muy confiable, lo que lo convirtió en una laptop extremadamente práctica. Y finalmente tenemos el TRS-80 Model 100, lanzado en 1983. Este modelo fue muy popular, especialmente entre periodistas, porque era un ultra portátil, fácil de usar y tenía un excelente teclado. Tenía procesador Siglog S80 a 3.58 MHz, una pantalla LCD de 8 líneas por 40 caracteres, un sistema operativo TRS-2 2.3 y funcionaba con 4 pilas AA, lo cual lo volvía realmente portátil. El Model 100 fue uno de los primeros dispositivos pensados específicamente para escribir textos, tomar notas y ejecutar aplicaciones de oficina simple. Se convirtió en una herramienta de trabajo confiable para reporteros y escritores de los años 80. Cerrando el capítulo, tenemos entonces que podemos ver que todas estas computadoras formaron parte de la transición entre máquinas de escritorio grandes y las primeras computadoras portátiles. Muchas de ellas utilizaron microprocesadores 8085 y 8086, que fueron necesarios para que la computación se volviera más accesible y personal. Bien, ahora continuando un poco con el capítulo 2, donde explico un poco de forma detallada cómo estos diseños y cómo funcionan los microprocesadores 8085 y 8086. Estos dos microprocesadores fueron fundamentales en la evolución de la computación, porque definieron muchos estándares de arquitectura, pines, buses y memorias que todavía se enseñan hoy en día. Voy a empezar primero con el Intel 8085, que es un microprocesador de 8 bits, y luego pasaré al 8086, que ya es de 16 bits. El microprocesador 8085. El Intel 8085 es un procesador de 8 bits desarrollado por Intel en los años 70 y fue muy usado en sistemas educativos, kits electrónicos y computadoras personales de primera generación. Las características más importantes del 85 son: operaba internamente con 8 bits, es decir, procesa datos de 8 bits a la vez, pero tiene un bus de dirección de 16 bits, lo cual le permite direccionar hasta 64 kilobytes de memoria, que para ese tiempo era suficiente para pequeños sistemas. Trabaja con una fuente de alimentación de más de 5 voltios, lo cual lo hizo muy práctico y económico. Además, viene en un encapsulado de 40 pines, donde se distribuyen de la señal de control, datos, dirección de interrupciones, etc. Estas características hicieron que el 8085 fueran muy usados en proyectos que enseñan y en equipos industriales, porque era simple, estable y fácil de integrar. Ahora, describiendo un poco los pines, tenemos la fuente de alimentación y señales de reloj. Empezamos por los pines más importantes, que es el pin 40 y el pin 20. El pin 40 es la alimentación de 5 voltios y el pin 20 es la conexión a la Tierra. Luego están los pines 1 y 2 que usan un red LC para generar la frecuencia del reloj interno. Y el pin 37 llamado clock out sirve para enviar la señal del reloj hacia otros dispositivos externos. Básicamente estos pines permiten que el microprocesador funcione de una forma sincronizada y estable durante todas sus operaciones. Después tenemos el bus de dirección del 8085, está dividido en dos partes. Los 8 bits más altos, desde el pin 21 al pin 28, se usan únicamente para indicar direcciones de memoria. Cada vez que el procesador quiere acceder a la memoria, estos pines indican la ubicación exacta. Esto es lo que permite que el 8085 pueda manejar hasta 64 kilobytes de memoria. Bus de datos. El bus de datos del 8085 es de 8 bits, desde el pin 12 al 19, pero estos pines están multiplexados con el bus de dirección. Esto quiere decir que los mismos pines pueden usar direcciones en un momento y datos en otro. Esta técnica se usó para ahorrar pines y reducir costos, aunque requiere un latch externo para separar las señales. Aquí se transmiten tanto las instrucciones como los datos que el microprocesador necesitaba procesar. Ahora seguimos con los
puertos de entrada y salida en serie. Estos pines sirven para enviar y recibir datos bit a bit, en vez de usar un bus completo. El pin 5 es la entrada serial. Por aquí ingresan datos desde un dispositivo externo, como un sensor o un módulo de comunicación. Y el pin 4 es una salida serial, por donde el microprocesador puede enviar datos a otro dispositivo. Este sistema en serie permite ahorrar líneas físicas y trabajar con periodos de manera más eficiente. Bien, ahora le daré el paso a mi compañera. Muy buenas tardes, soy Tito Cubas Rafaela y a continuación voy a explicar señales de control y estado. Luego tenemos las señales de control, que son esenciales para coordinar el acceso de memoria y dispositivos externos. Como primer punto tenemos pin 30 ALE, Address Last Enable. Esta señal se activa cuando hay una dirección válida en el bus multiplexado. Es indispensable para separar dirección y datos cuando se usan pines compartidos. Punto 2. Pin 32. RD. Esta es la señal de lectura. Se activa cuando el procesador necesita leer datos desde memoria o desde un dispositivo de entrada. Punto 3. Pin 31. GR. Indica una escritura, es decir, cuando el microprocesador envía datos hacia la memoria o hacia un periférico. Punto 4. Pin 34. IOM. Este pin define si la operación actual se realiza en memoria o en un puerto de entrada y salida. Pin 29 y 33 es C0 y C1. Estos son señales de estado que permiten identificar que un tipo de operación está ejecutando el microprocesador en un ciclo específico. Estas señales garantizan que el 8085 pueda comunicarse correctamente con la memoria y con todos los periféricos conectados. Ahora explicaré interrupciones y señales externas. Ahora veremos uno de los bloques más importantes, las interrupciones. Los pines 6 al 10 están destinados a interrupciones, que son mecanismos que permiten detener el programa actual para atender un evento externo. Tenemos interrupciones enmascarables. Se pueden habilitar o deshabilitar por software. Tenemos 4 puntos. Primer punto, pin 7, RST 7.5, pin 8, RST 6.5, pin 9, RST 5.5 y pin 10, que es INTR. Después tenemos interrupción no enmascarable. Siempre se atiende. Tenemos un punto, que es pin 6 DRAP. Además, tenemos el pin 36, que es el Reset In, que permite reiniciar el microprocesador, el pin 3, Reset Out, que comunica a otros dispositivos que el reset ocurrió. El pin 11, que es el INTA, que es la señal de reconocimiento de interrupción. Estas interrupciones hacen que el sistema sea más responsivo y pueda reaccionar rápidamente ante eventos externos. Después tenemos acceso directo a memoria, DMA. Finalmente, dentro del 8085 tenemos el mecanismo de DMA, que es el acceso directo a memoria. Como punto primero tenemos el pin 39 Hold. Un dispositivo externo lo activa cuando necesita controlar el bus de dirección y datos. Después tenemos pin 38 HLDA Hold at Nowell the Head. El 8085 lo activa para confirmar que entregó el bus. El pin 35 RADI asegura que la memoria o los periféricos están listos para continuar. Si el RADI no está activo, el 8085 espera. Este sistema permite transferir datos sin sobrecarga al microprocesador. Después tenemos microprocesador 8086. Como características tenemos. Ahora, a continuación con el capítulo, pasamos al microprocesador 8086, que es uno de los más importantes en la historia de las computadoras porque marcó el inicio de la arquitectura x86, que hasta hoy sigue vigente. A diferencia del 8085, el 8086 es un microprocesador de 16 bits, lo que significa que puede procesar datos más grandes y realizar operaciones más rápidas. Entre sus principales características tenemos: maneja datos de 80 y 16 bits, lo que le da más flexibilidad.
Tiene un bus de dirección de 80 bits, por lo que puede acceder hasta 1 megabyte de memoria, muchísimo más que los 64 del 8085. Utiliza una arquitectura SISC con un conjunto grande de instrucciones. Trabaja en dos modos: modo mínimo, que es para sistemas simples, y modo máximo. Después tenemos aplicaciones del 8086. El 8086 fue utilizado en las primeras PC IBM y computadoras compatibles, sistemas emblanizados de finales de los 70 e inicios de los 80. El desarrollo de sistemas operativos como las primeras versiones del MS-2 y sobre todo en su educación, porque su arquitectura segmentada es clásica para enseñar organización de computadores. Gracias a su potencia y versatilidad, fue uno de los microprocesadores más eficientes de la historia. Luego tenemos los registros del 8086. Finalmente, el 8086, con un conjunto de registros de bit 16, que son zonas internas donde el procesador guarda datos temporales, donde tenemos registros de propósito general, que es el AX, acumulador, el BX, la base, el CX, contador, DX, que son los datos. Cada uno se puede dividir en parte alta y baja: AH, AL, BH, BL. Después registros para la pila: el CP, Stat Pointer, después el BP, Base Pointer, y también los registros de segmento: el CC, el DS, el SS y el ES, que trabajan junto con los offsets para calcular direcciones físicas. Estos registros permiten organizar mejor la memoria y ejecutar instrucciones más complejas. Entonces, en resumen, en este segundo capítulo hemos visto dos microprocesadores claves: el 8085 de 8 bits, que permitió sistemas pequeños, económicos y fáciles de aprender, y el 8086 de 16 bits, que marcó el inicio de la familia x86 y permitió acceder a muchas más memorias y ejecutar programas más avanzados. Ambos microprocesadores fueron fundamentales para el desarrollo de las primeras computadoras personales y para muchas de las tecnologías que usamos actualmente. Ahora continuaremos con el capítulo 3, la introducción del bloque. En este capítulo veremos la tarjeta interfaz Arduino, sus componentes principales y por qué es tan útil para proyectos electrónicos. Voy a explicar cada pieza de hardware, su función práctica, y voy a dar pequeños ejemplos de su uso para que quede claro con todo esto se conecta en un proyecto real. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto que facilita programar microcontroladores. Piensa que Arduino como una placa de base compacta que combina el cerebro microcontrolador con entradas de accesorios y salidas para motores o luces. Tiene dos partes: la placa física y el entorno de desarrollo, que usamos en la PC para escribir y subir programas. Ejemplo práctico: si quieres medir la temperatura y prender un ventilador, el Arduino lee el sensor, que es la entrada analógica, procesa las señales en su microcontrolador y activa un relé o un transistor para acceder al ventilador, que es la salida digital. Esto es todo el flujo básico. Ahora le doy el pase a mi compañera.
Bien, a continuación explicaré sobre el conmutador de fuente. El conmutador de fuente te permite elegir entre alimentación por USB o por jack DC. Si alimentas por jack, pasará por reguladores antes de llegar al microcontrolador. Esto evita sobrevoltajes. Después tenemos el regulador de voltajes. El Arduino normalmente tiene dos reguladores, uno que va de 5 voltios y otro que puede entregar hasta 3.3. Su función es convertir el voltaje de entrega a niveles seguros y estables para los componentes. Tenemos los capacitadores, que actúan como pequeñas reservas de energía y que cuando hay un pico de corriente, por ejemplo, un motor arranca, el capacitador entrega la energía inmediata evitando que la tensión caiga y que el Arduino se reinicie. Después tenemos un diodo de protección. El diodo protege contra la polaridad inversa si por accidente desconectas mal la alimentación. El diodo evita que la corriente llegue de forma dañina al regulador o al microcontrolador. Después tenemos el cristal oscilador. El cristal oscilador es el reloj de microcontrolador. En la mayoría de Arduinos es de 16 MHz. Piensa en él como el metrónomo que marca la velocidad a la que el cerebro, o sea el microcontrolador, ejecuta instrucciones a mayor frecuencia. Más instrucciones por segundo, pero también mayor tiempo de consumo. El ATmega16U2 presenta en las placas 1 modernas. Actúa como convertidor de USB a serial y facilita la comunicación entre el operador y el microcontrolador principal. Antes, muchas placas usaban chips USB TTL externos. El 16U2 integra esa función y permite que el ITE suba el programa por USB. Después tenemos el ATmega38P, que es el microcontrolador principal. Este es el microcontrolador que ejecuta nuestro código. Algo importante es que tiene una memoria de 32 KB de flash, tiene periféricos ADC y una arquitectura RISC. Tenemos el conectores ISP. ¿Qué son y por qué importan? Bueno, básicamente los conectores ISP permiten programar el microcontrolador directamente con un programa externo. Son útiles cuando el bootloader está dañado o cuando necesitas programar sin usar el USB. En proyectos avanzados o en producción de serie se usa programadores por ISP para garantizar que el microcontrolador tenga el firmware correcto desde el inicio. Después tenemos la estructura interna del Arduino y sus componentes, los más importantes. Voy a continuar con las partes de la placa que usamos más directamente cuando hacemos proyectos. Por ejemplo, los LEDs, los pines de entrada y salida y los elementos de seguridad. Los LEDs de Arduino. En Arduino hay varios LEDs y cada uno tiene una función muy clara. LED de encendido, que indica que la placa está recibiendo energía correctamente, ya sea por USB o por el jack. Si este LED no enciende, lo primero es revisar el cable. Tenemos los LEDs TX y RX. Estos parpadean cuando Arduino está transmitiendo TX o recibiendo RX, datos por comunicación serial. Tenemos el LED del pin 13, que este LED es bastante especial porque está conectado internamente al pin digital 13. Sirve para hacer pruebas rápidas, por ejemplo, el famoso código Blink, donde encendemos y apagamos el LED. Después tenemos pines analógicos. Los pines analógicos del Arduino van desde el 0 hasta el A5 y tienen la capacidad de leer valores continuos, no solo ceros y unos. Esto es súper importante porque los pines analógicos pasan la señal del mundo real, que puede ser cualquier valor entre 0 a 5 voltios, al microcontrolador. Un ejemplo típico de sensores que usan pines analógicos son sensores de temperatura, sensores de luz, sensores de humedad y sensores de distancias analógicas. Cada lectura analógica entrega un valor entre 0 y 1023 cuando la referencia es de 5 voltios. Esto le da mucha precisión para medir valores físicas. Después tenemos los pines de voltaje y tierra. En Arduino incluye varios pines de alimentación. Los principales son de 5 voltios. Este es el voltaje principal que usan muchos sensores, el 3.3 voltios y el GND. Son los pines de tierra de circuito. Todo debe compartir la misma referencia de tierra porque el Arduino y los sensores funcionan de forma estable. Tenemos el pin de reset y el botón de reset, que el pin de reset y el botón de reset sirven para reiniciar el microcontrolador desde el inicio del programa. Cuando presionas el botón se detiene el programa, se limpia el estado interno y se vuelve a ejecutar el setup. Tenemos pines digitales. Los pines digitales de Arduino van del 0 al 13 y trabajan con señales binarias, 0 low y 1 high. ¿Qué se puede conectar a un pin digital? LEDs, botones, sensores digitales, relés, zumbadores o servomotores. En Arduino tiene 6 pines con señales PWM, 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Estos sirven para controlar cosas como la velocidad de un motor, el brillo de un LED, posiciones intermedias de servomotores especiales. Fusiles de protección. En Arduino incluye un fusil reseteable de 500 mA
y su función es proteger el puerto USB de la computadora. Con esto ya vimos la parte más práctica de Arduino, los pines y los LEDs, la alimentación y los mecanismos de protección. Ahora sí podemos pasar a los tipos de Arduino, sus diferencias y cuándo se usan. A continuación voy a explicar los tipos de Arduino que existen. Primero tenemos el Arduino Uno, que es una de las placas más clásicas y más utilizadas, especialmente para quienes están aprendiendo electrónica o programación por primera vez. Las características clave son 14 pines digitales, 6 pines analógicos, 6 pines PWM, microcontroladores AT-MEGA328P y comunicación USB muy simple. La gran ventaja del Uno es que es muy compatible. Funciona con casi todos los shields, módulos y librerías. Por eso es la opción ideal para proyectos básicos y educativos. Ejemplos de proyecto: un semáforo programado, una lectura de sensores ambientales, un control de servomotores de un pequeño robot, alarmas con sensores PIR. Si tu objetivo es aprender, probar o prototipar algo simple, el Uno es la mejor opción. Después tenemos el Arduino Due. El Arduino Due es mucho más avanzado que el Uno, porque usa un microcontrolador ARM Cortex M3, que es una arquitectura de 32 bits. Esto lo hace mucho más rápido. Las características importantes son 54 pines digitales, 12 pines PWM, 2 entradas analógicas, un procesador de 84 MHz, 2 puertos USB y funciona a 3.3 voltios. Esto es muy importante, pues como funciona a 3.3 voltios, algunos módulos de 5 voltios no se pueden conectar directamente sin un convertidor de nivel. Unos ejemplos de uso pueden ser en proyectos con muchos servos o brazos robóticos grandes, sistemas de adquisición de datos de alta velocidad, proyectos con pantallas grandes o complejas, o robots que requieren cálculos rápidos. El Duo ya es para proyectos más profesionales o para estudios avanzados. A continuación tenemos el Arduino Leonardo. El Arduino Leonardo es especial porque usa el microcontrolador AT-MEGA32U4, el cual tiene USB nativo. Esto significa que Leonardo puede comportarse como teclado, mouse, joystick o un dispositivo HID, sin componentes extras. Las características son las siguientes: 20 pines digitales, 2 entradas analógicas, 7 PWM y un USB nativo. Se puede usar en los siguientes ejemplos: controladores para videojuegos, sistemas que necesitan teclados automáticos, proyectos musicales o digitales tipo MITI. Es ideal cuando necesitas que el Arduino simule un dispositivo USB. A continuación tenemos el Arduino Mega, que es uno de los más potentes dentro de la familia clásica de 8 bits. Tiene 54 pines digitales, 15 PWM, 16 pines analógicos, 4 puertos seriales UART, muchísima memoria interna compatible con shields grandes. El Mega es perfecto para proyectos que necesitan muchos sensores o muchas salidas. Ejemplos: impresoras 3D, robots grandes con múltiples sensores, paneles con decenas de LEDs y botones, sistemas domóticos completos. Es como un Arduino Uno, pero con muchísimos más recursos. Tenemos el Arduino Mega. El Mega ADK es casi igual que el Mega 2560, solo que trae un USB host. Esto permite conectarse directamente a dispositivos Android, especialmente los antiguos que usaban ADK. Su objetivo principal es permitir que un Arduino controle aplicaciones o accesorios de Android. Y después tenemos el Arduino Micro. Es similar al Leonardo, pero en formato pequeño. Fue diseñado para insertar en protoboards. Las características son las siguientes: un USB nativo, tamaño compacto y ideal para proyectos portátiles o wearables. Ejemplos: controles pequeños, guantes digitales, proyectos integrados dentro de carcasas pequeñas. Y tenemos por último el Arduino Nano, que también es muy parecido al Uno, pero más pequeño y mucho más cómodo cuando necesitas ahorrar espacio. Las características son las siguientes: 14 pines digitales, 8 analógicos, muy económico, muy usado en proyectos compactos. Ejemplo: mini robots, pulseras inteligentes, proyectos escondidos dentro de maquetas o drones pequeños. En resumen, cada Arduino tiene un propósito distinto. Unos son ideales para aprender, otros para proyectos avanzados, otros para robots, para wearables o para sistemas complejos. La elección depende siempre del proyecto. Mencionados ya los tipos de Arduinos, ahora quiero mostrar los accesorios y dispositivos más comunes que se utilizan junto a estas placas. Estos elementos son claves porque permiten que el Arduino interactúe con el entorno físico, reciba datos o controle controladores.
Tenemos los siguientes. Sensores. Son fundamentales porque permiten que el Arduino detecte lo que ocurre en el ambiente. Actuadores. Los actuadores permiten que el Arduino genere acciones físicas. Módulos de comunicación. Estos accesorios permiten que el Arduino se conecte con otros dispositivos, ya sea a corta o larga distancia. Los más usados son el Bluetooth, el Wi-Fi, RF, los módulos NRF24L01, los módulos GSM para enviar mensajes por red de celular. Pantallas y display. Para mostrar el tiempo real usamos displays como LCD, pantallas OLED, display de 7 segmentos o una pantalla TFT a color. Protoboard y cables. El protoboard es fundamental para conectar componentes sin necesidad de soldar. Los jumpers o cables permiten hacer conexiones rápidas y modificar el diseño en segundos. Módulos de alimentación. Muchos proyectos requieren fuentes externas porque el USB no alcanza para alimentar motores o sensores grandes. Por eso se usan fuentes de 9.2 voltios, baterías de litio, módulos step down y power banks. En resumen, Arduino no solo se limita a la placa en sí es todo un ecosistema compuesto por sensores, actuadores, módulos de comunicación, accesorios que permiten construir proyectos cada vez más complejos, y todo eso convierte a Arduino en una plataforma versátil para automatización robótica y educación. Para finalizar, puedo concluir que este proyecto nos permitió comprender de manera integral cómo funcionan los computadores y sus elementos esenciales, desde los primeros microprocesadores hasta las plataformas modernas de desarrollo como Arduino. En el capítulo 1 analizamos los 6 diseños de computadoras basados en los microprocesadores 80, 85 y 86, y esto nos ayudó a entender cómo la arquitectura de hardware ha evolucionado y cómo cada diseño responde a las necesidades tecnológicas de su época, estableciendo la base de la computación actual. En el capítulo 2 profundizamos en las hojas técnicas de los microprocesadores 8085 y 8086, explorando sus características, modos de operación, buses, riesgos y capacidades internas. Este análisis nos permitió la importancia de la arquitectura interna y cómo la organización de un microprocesador influye directamente en su rendimiento y funcionalidad dentro de una computadora. Y finalmente, en el capítulo 3, estudiamos la tarjeta de interfaz Arduino, sus componentes, los distintos tipos de placas y las variantes de sensores, módulos y actuadores que se pueden integrar. Esto nos permitió conectar la teoría con la práctica, viendo cómo un microcontrolador moderno aplica conceptos que nacieron con procesadores como el 8085, 8086, pero ahora orientados hacia proyectos reales, automatización, robótica y sistemas de control. En general, este proyecto nos demostró que la computación es un campo que avanza combinado con la historia, diseño de hardware y aplicaciones prácticas, al comprender desde los microprocesadores clásicos hasta las herramientas modernas como Arduino. Estamos mejor preparados para desarrollar soluciones innovadoras y entender cómo funcionan los sistemas electrónicos que utilizan todos los días. Muchas gracias.